Ay, las escalas de moped. Ya le empezó a dar risa. Hola. ¿Saben de qué me acuerdo? Me acuerdo de los mopeds, efectivamente. Sí, no. En los mopeds, ¿se acuerdan de unos viejitos que están en un balcón? ¿No? Sí. Siempre, ¿no? Como de un teatro o algo así. Están Sí. los viejitos ahí en el balcón. Sí, siempre me da un poco de risa. Natalia, gracias por acompañarnos. Igual yo sí, qué bueno que ya se están uniendo a la conversación. Rudy. Rudy, qué bien. A la conversación que tendremos, Javier también. Muchos saludos, Janet. Como siempre, pues bueno, estamos tratando de tener esta serie de diálogos para compartir con ustedes parte de lo que pues hacemos en el círculo existencial y todo el movimiento que pues que del que Max y yo queremos ser parte y que por lo visto ustedes también. Entonces muchísimas gracias por ser parte de estas conversaciones. Aquí estamos una vez más queriendo pues darles, además de saludar a todas las personas que nos están saludando, muchísimas gracias, que nos observan, pues darles algunas noticias y queremos responder todavía algunas preguntas que han estado pendientes. No han estado pendientes muchas preguntas, entonces que algunas de las preguntas nos dan pie para cosas inclusive de, ¿qué diríamos? Pues hasta como para estar creando temas, o sea, como una conversación específica. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero en las preguntas que nos hicieron que ya no alcanzamos a contestar la vez pasada. Así es. Recuerden que estamos tratando de responder preguntas, entonces por favor, si tienen alguna pregunta, háganosla, escríbanla ahí, ya se hace ahorita o después cuando la vean, porque este video está siendo grabado el martes 14 de noviembre, 6:05, 6:07, empezamos un poquito más tarde hoy de la tarde, pero hora de la Ciudad de México. Porque ya me pasó que personas de otros países me reclamaron que estaban a las 6 de la tarde ahí. Claro, pero estaban a las 6 de la tarde de su lugar, de su ciudad, de su uso horario, exacto. Y pues no nos pudimos encontrar en vivo, ¿no? Lamentablemente. Y también hay otras personas que nos ven en la noche, ya cuando llegan del trabajo. Ahora, Cookies, qué bueno que nos veas, Cookies, si te acuerdas de la conferencia en la UJAT, efectivamente. Bueno, entonces, como decíamos, a lo mejor ven esta charla posteriormente, pero igual dejen sus preguntas. Max y yo somos muy dedicados de leerlas todas y entonces intentar responderlas, por supuesto. Una de las preguntas que anoté, que me parece muy importante, es que nos preguntaban sobre la fenomenología de la violencia. Es un tema tremendo, es un tema intenso, fuerte, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, hago mención aquí, ya lo tengo aquí anotadito, dentro de los pendientes, para que hablemos de ese tema, hagamos todo una conversación sobre el tema de la violencia. Va, perfecto, me gusta mucho. ¿No? Entonces, lo haremos más adelante para que sepan que, bueno, pueden dejarnos sus preguntas. Pero había otra pregunta que yo la voy a buscar ahorita a ver si la encuentro. Mientras tanto, ¿por qué no más vas diciéndoles para que sepan de lo de los diálogos y que puedan venir? Bueno, acuérdate que estamos celebrando nuestro 15 aniversario. Nuestro 15 aniversario lo queremos festejar teniendo diferentes actividades. Empezamos el 21 de noviembre con la primera actividad, que son los diálogos sobre la existencia, que en este caso llevan el nombre de Cyberexistence, que es decir, cuáles son las consecuencias de toda la tecnología o que la tecnología está teniendo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué repercusiones? Si nos ayuda, si no nos ayuda, cómo es vivir en esta era donde estamos rodeados de tecnología. Claro, hay algo súper interesante. Vi un documental este fin de semana. Se lo recomiendo muchísimo. Es un documental, bueno, a mí me gusta este cineasta de documentales, se apellida Herzog. Tiene varias películas interesantísimas. Pues les recomiendo los documentales de Herzog. Pero hay uno específicamente sobre este tema. Entonces, para empezar a calentar motores, ¿no? Hablando de tecnología, claro, ¿no? Claro. Vi el video. Se llama Lo and Behold. Entonces, ojalá que le echen un ojo al documental de Herzog, Lo and Behold. Está interesante y habla de varias cosas sobre tecnología. Justamente es la historia del Internet. Órale. Pero nos habla del pasado del Internet, el presente del Internet y el futuro del Internet. Entonces, por ejemplo, les voy a decir algo que me alarmó muchísimo. Y es que hablaban en el documental de robots, ¿no?
Y entonces salían algunos manejando robots, etcétera, y jugando fútbol. Robots que juegan fútbol. Y según el tipo que manejaba los robots, decía que él espera que para el 2050 pueda tener un equipo de jugadores de fútbol robots que le ganen a la selección brasileña. Eso es, no sé si guau o me asusta, ¿eh? Porque, por ejemplo, hablaban de unos coches. Déjenme les cuento rápidamente esto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que coches que se manejan robóticamente. O sea, un robot manejando el coche. De tal manera que el coche va solito sin ningún chofer ni nada. Y aparte se maneja por GPS, tipo Waze o estos sistemas, ¿no? Entonces, sabe cómo evitar el tráfico, sabe qué caminos agarrar. De hecho, tú lo programas. Tú le dices a dónde quieres que vaya. Exacto. Y el coche da vuelta, para en los saltos, se atraviesa el perrito frena, etc. Todo, ¿no? El asunto es que dice que de repente pueden llegar a cometer errores. Pero, por ejemplo, decía el tipo que estaba programando los robots de los autos, ¿no? Decía, si tú, al manejar, cometes un error, quizá aprendes y ya no lo vuelves a cometer. Pero si un robot comete un error, no aprende solo el robot, aprenden todos los robots. O sea, el aprendizaje de uno, en automático, se difumina, digamos, o se transmina a todos los demás. A toda la red. Y entonces todos los robots aprenden de ese error. Pero ¿se imaginan? Eso significa que están aprendiendo rapidísimo. Y no se les olvida. Exacto. Y si hay 1,000 millones de robots, lo que aprenda cada uno de ellos, en automático lo aprenden todos. Entonces es un aprendizaje aceleradísimo. Claro. Y que por una parte puede ser algo fantástico, pero por otro lado o sea, a mí me asusta enormemente. Entonces, de todo esto podemos hablar. Claro. En los diálogos Cyberexistence, que es nuestro aniversario. Por favor, no se lo pierdan. El 21, iniciamos a las 10 de la mañana. Tienes que registrarte. Va a haber gente interesantísima. Quizá los conozcas. O si no, por ejemplo, métete a las redes, son gente conocida. Está Alejandro Uniquel, está Guy Pierre Tour, está posiblemente Cuca Valero, Carlos Aranda, Raúl Méndez, Urdaneta. Sí, Juan Urdaneta, maestros del Círculo, Josefina Flores, Rebeca, Vanessa del Círculo Existencial. Bueno, va a haber mucha gente el 21 y el 22. También para el cierre del 21 vamos a tener una película, ¿no? Que vamos a estar reflexionando, va a ser como un cine de reflexión. Ese lo diriges tú, ¿cierto? Sí, correcto. ¿De 6 a 8? Sí. De 6 a 8. En donde vamos a ver un capítulo de Black Mirror, ¿no? De esta serie que habla justamente sobre la tecnología. Entonces no se la pierdan, ojalá que nos acompañen pues ya la próxima semana. Así es. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche. Es 21 y 22 de noviembre. El 23 de noviembre vamos a tener una conferencia. Viene una terapeuta de Europa a darnos una conferencia sobre el conflicto interpersonal, ¿no? Eri dice que quiere ir. Pues ven, Eri, por supuesto, porque va a estar buenísimo. Los diálogos martes y miércoles, la conferencia el jueves. Y va a haber un taller el fin de semana. Entonces puedes venir a todo o a parte de las actividades. Es importante, Eric, que ya te registres. Pueden entrar, vamos a poner aquí el link, digamos, para que puedan verlo. En un ratito ya lo ponemos para que ustedes puedan entrar. Pero se los vamos diciendo, entren a www.circuloexistencial.org/diálogos. www.circuloexistencial.org/diálogos. Y ahí pueden ver todo el programa, va a estar todo para que ustedes puedan pues, enterarse y ojalá que nos acompañen. Los descuentos por pronto pago terminan el 16 de noviembre, este próximo jueves. O sea, entonces aprovechen los descuentos por pronto pago porque entonces les sale mucho más barato y en paquete además y pueden venir a todo. Entonces ojalá que nos acompañen porque además de que es nuestro aniversario y vamos a festejar 15 años, quiero contarles, vamos a dar una noticia que nos tenemos reservada para esos días. Además es una noticia muy buena. Una gran noticia. No te la pierdas. Entonces ojalá vengan a compartir estas buenas nuevas con nosotros y mientras tanto pues podemos tratar de responder alguna otra pregunta. Otra de las preguntas que hubo, ya nos las recordaron aquí una de las personas que escribió. Te voy a ver para que no diga tonterías. Dice,
Eso sería muy útil para mí que no sé manejar, dice Yossi, aunque al mismo tiempo pienso que es complejo porque no me permitiría aprender algo nuevo. Claro, una de las cosas justo, Yossi, es que parece que los robots podrían aprender por nosotros para dejarnos tiempo libre, para dejarnos tiempo para disfrutar de la vida. Pero a veces lo curioso es que disfrutamos tiempo de la vida realmente o entramos en más complicación, no sé. Claro, creo que vale la pena venir a reflexionar sobre esto para todas las cosas que los robots podrían hacer por nosotros, que son fantásticas, algunas sin duda geniales, pero otras complicadas. Claro, claro. Por ejemplo, decían en el video decían, a ver, pero ¿qué pasa si el coche choca? No digamos algo más grave como que atropella a una persona. Choca. Ajá, choca. ¿A quién le echas la culpa? ¿Al robot? ¿Al programador? ¿Al programador? ¿Al que le puso la dirección? Claro. ¿No? ¿Al creador del sistema? ¿A quién le echas la culpa del choque? O sea, se ponen las situaciones éticas súper interesantes. Entonces sí, acompáñenos con esto. Pero bueno, intentaremos responder algunas de las preguntas. Aquí ya Lupita Hernández nos hizo una. Oye, Lupita, felicidades por tu doctorado. Nos enteramos. Ella quiere hablar de la fenomenología de la infidelidad. Eso está bien también para un programa. Está bien para un programa, por supuesto, pero me gustaría decir algo rápidamente al respecto. Porque así como la fenomenología de la violencia, la fenomenología de la infidelidad, la fenomenología de todos estos temas, que es por supuesto muy interesante reflexionar sobre ellos, intentamos hacer algo sobre género la vez pasada, al responder algunas preguntas al respecto. Creo que es importante que recordemos algo. Decir fenomenología de la infidelidad podría darnos la idea de que hay una serie de respuestas, de claves, con respecto a la infidelidad desde un punto de vista fenomenológico. Sí, claro, cruzado con la fenomenología de la violencia, ¿no? Por ejemplo, sería, ¿no? Pero justamente eso sería no una forma correcta, déjenme decirlo así, de acercarnos a lo fenomenológico. Porque lo fenomenológico, más que ser una respuesta, es una forma de preguntar. Es una forma de preguntar que se interesa, por ejemplo, por la experiencia del que pregunta, por la experiencia de al que le pregunto. Entonces, cuando decimos fenomenología de la infidelidad, por ejemplo, lo que tengo que decir es que, bueno, la infidelidad, ¿cómo me ha afectado en mi vida? ¿A qué me suena esa palabra? ¿No? ¿Cómo le ha afectado a mis seres queridos? ¿Cómo le ha afectado a la gente con la que convivo? Y poder entrar un poco en discutir la experiencia de cada uno frente a esa situación. Entonces, cuando hablamos de la fenomenología de lo que sea, ¿no? De la infidelidad, por ejemplo, tenemos que referirnos necesariamente a la experiencia de las personas que la experimentan. Y se trata de hacernos preguntas. Entonces, por ejemplo, la fenomenología nos invita a preguntarnos. La infidelidad, ¿no? Ese tema que nos preguntaban Lupita, amablemente. La infidelidad, ¿es positiva o negativa? ¿No? ¿Qué es lo que sentimos que es la infidelidad para mí? Nos dice Yossi, por ejemplo, ¿cuáles son los significados y el sentido de la infidelidad en mi vida? Bueno, bien, Yossi, por ejemplo, ahí estás empezando a hacer fenomenología de la infidelidad, porque estás empezando a preguntarte, empezando a referirte a tu experiencia, empezando a querer encontrar cómo se vive, cómo se experimenta eso, ¿no? Nos dice Eloísa, exacto, la fidelidad se define en cada pareja y es experiencia individual. Exacto, Eloísa. Ahora, es experiencia individual a medias. Déjame decirte a qué me refiero. Es una experiencia que tiene un registro personal, un registro particular. No la vive igual Max que yo, por supuesto. Pero además, no está Max a solas, porque es una linda experiencia, ya que es una experiencia que necesariamente involucra a alguien más, ¿no? Nos dice, por ejemplo, mira, Belinda, qué bueno que nos veas, una distinción entre fidelidad y lealtad. ¿Tú harías una distinción entre eso? Desde la etimología, sí. ¿En qué sentido? Porque se supone que la fidelidad tiene que ver con una etimología más como de esto judio-cristianismo, que tiene que ver con los que le eran fieles a Dios. Ok. Con los que no lo traicionaban. ¿Y la lealtad? Y la lealtad
tiene que ver más con un rollo, creo que es un acuerdo no tanto religioso, sino como un acuerdo como entre dos personas, no tanto como una colusión, sino como un acuerdo entre dos personas, aunque finalmente termine siendo una colusión, ¿no? Puede ser, hay muchas formas de entenderlo, yo lo entiendo de otra manera. ¿Cómo? Fíjate, a mí me parece que la fidelidad es a una persona y la lealtad puede ser a una idea. Es otra manera de entenderlo, pero no estoy diciendo que yo sea la buena, ¿eh? Claro. Entonces, tenía un amigo que decía fidelidad solo los estéreos. Por ejemplo, puede ser también, ¿no? Fíjate, Vero nos dice que si podemos hablar de fidelidad hacia nosotros mismos también o hacia la pareja. Es que es la fidelidad de un trabajo, la fidelidad de un estéreo. O sea, ¿qué entendemos por eso? Creo que desde ahí empieza el trabajo fenomenológico. Claro. Como saber cómo yo concibo esa construcción, cómo los otros las conciben, si esto nos aleja, si esto nos acerca, si esto nos duele, si esto nos daña, pero incluso empezar a hacer fenomenología, es decir, hacer una suspensión acerca de estas convicciones que no hemos revisado, ¿no? Como desde la creencia y desde la experiencia, ¿no? De acuerdo, y fíjate, Carla nos decía, es una experiencia relacional, ¿no? Claro. Por supuesto, es una experiencia relacional, entonces, aunque es una experiencia particular, efectivamente, la de Max no es igual a la mía, cada pareja puede vivir una, claro, ¿no? Además, no es una pareja particular aislada o separada, claro, porque tiene que ver con el otro, porque además, yo no le soy mi fidelidad o lealtad a Max, no la vivo igual que mi fidelidad o lealtad a otra persona, a otro amigo, etc. Entonces, la diferencia, también nos pregunta John Zapata, entre fidelidad o lealtad, pues es muy variable, porque tendríamos que ir efectivamente a ver específicamente qué significa la palabra, claro, o cómo la distingue el diccionario, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sea lo mismo. Tú dirías que, tratando de llegar a una definición fenomenológica, ¿no? Una definición de este momento, cómo lo percibimos, cómo lo sentimos. Porque eso es otra cosa. La fenomenología nos invita a reconocer la temporalidad. Nos invita a reconocer que como es hoy no necesariamente es mañana, como es hoy no necesariamente fue ayer. Entonces eso es parte de la dificultad de tratar de llegar a una conclusión. De tal manera que, ¿habría una diferencia entre fidelidad y lealtad? No sé. Y quiero dar cómo lo experimento yo en este momento. Va. Y tú me dices, va, ¿tú qué piensas, ¿no? Pero yo siento que yo puedo ser fiel o leal a una persona, sí, a una idea, creo que también, a mí mismo, sí, pero fíjate, serme fiel o leal a mí mismo lo siento muy raro, porque serme leal a mí, aunque es correcto, ¿no? Serme fiel o leal a mí mismo implica que yo y yo somos dos. O sea, me cuesta trabajo un poco, ¿sabes? ¿Cómo me soy fiel a mí mismo? O leal a mí mismo. O sea, más bien, le soy leal a la idea que tengo de mí, ¿no? O le soy fiel a lo que yo ayer me propuse. Entonces, yo me propuse que iba a aprender a tocar guitarra. Voy a ser fiel a mí mismo, o leal a mí mismo, ¿no? Y entonces hoy voy a tocar guitarra, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿me estoy siendo realmente fiel a mí mismo? ¿O le estoy siendo fiel al Jackie de ayer que se propuso tocar la guitarra? Claro. Entonces, creo que eso es parte de lo complejo de reflexionar, por ejemplo, con la fenomenología, esa palabra difícil, ¿no? De la fidelidad o de la lealtad. Sí, porque yo me puse a pensar, por ejemplo, en como yo lo entiendo como un rompimiento de un acuerdo. ¿Pero cuál? ¿La fidelidad, la lealtad, ambas? La fidelidad o la lealtad. Ahorita déjame juntarlas. Lo veo como el rompimiento de un acuerdo. Tú y yo tenemos un acuerdo y a ese acuerdo no fui fiel o a ese acuerdo no fui leal, ¿no? Y el acuerdo desgraciadamente siempre se lleva a la parte erótico sobre todo. A ratos también se mete en la afectiva, pero generalmente tomamos la parte de infidelidad desde la parte erótica. Entonces, como si yo hubiera transgredido o traspasado un acuerdo que muchas veces ni siquiera es hablado en la pareja o en los que se vinculen. Claro.
Fíjate, nos dice Viridiana, la existencia temporal es subjetiva. Más bien hay un avance en distancia. Es como si avanzaras en un túnel, mientras que sigue siendo dentro del tiempo. El tiempo no pasa. Solo es la distancia lo que conocías, lo que se altera. Bueno, Viridiana, de nuevo, pero estamos hablando en dimensiones diferentes. Porque lo cierto es que yo experimento el tiempo y eso es lo importante a nivel fenomenológico. No, lo importante es cómo lo experimento o qué experimento. Y tal vez la distancia tampoco es real, Tal vez la distancia, tal vez es solo tiempo, ¿no? Podríamos encontrarnos en esta dualidad distancia-tiempo, que es parte de lo que llevó a Einstein, ¿no? A hacer un montón de reflexiones, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en términos de qué es la realidad? Pero no estamos hablando de qué es la realidad. Porque, bueno, la pregunta nos lleva a preguntarnos, evidentemente, ¿no? Sobre la fenomenología de algo. En este caso, la fidelidad o la lealtad, de lo que también podríamos dedicarle toda una conversación entera. Pero lo que podemos empezar a decir, porque, bueno, nos quedan solamente unos 7, 8 minutos, es que hacer fenomenología de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier cosa, es detenernos a revisar nuestra experiencia, una experiencia que es temporal, contextual, relacional, que depende de un montón de cosas, ¿no? Y que entonces eso lo pone muy complejo, ¿no? Fíjate, Rudy dice, respecto al tema de la tecnología, que me quedé como enganchado con ello. Rudy, claro, es que es para engancharse. Qué lástima que no viven aquí, Rudy. Sí, porque por eso vamos a hacer estos diálogos y debates sobre la tecnología, porque da para mucho, ¿no? Dice, ¿creen que la tecnología en algún momento acabaría con todo lo que se puede denominar como humano? Parece Terminator. O la Matrix también, ¿no? Podríamos estar tan inmersos en la tecnología que en algún punto podríamos pensar que necesitaríamos de terapeutas robots. Bueno, ¿saben ustedes que hay un programa en el que puedes tener terapia como con una máquina? De verdad, Y entonces la máquina hace respuestas tipo reflejos de Carl Rogers, ¿no? Porque tú le dices y la máquina te contesta y te hace preguntas y tú vuelves a teclear y te contesta. Es sorprendente. Yo una vez lo probé, ¿no? Este programa, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero hay programa de eso, pueden buscarlo en Google, ¿no? Y sorprendente. Yo lo puse y me contestaba y me hacía preguntas y llegó un momento en que me empezó a asustar porque tenía la sensación que me estaba comprendiendo. Exacto, de que estaba hablando con una persona que me comprendía y era un programa de computadora. Entonces, a mí me da miedo, ¿no? Claro que tiene muchas promesas, pero me da miedo, ¿no? Dice Rebeca, creo que eres fiel a ti mismo cuando vives y te comportas de acuerdo a tus propias convicciones y no de acuerdo a lo que los demás esperan de ti. Pero fíjate, claro, Rebeca, pero te fijas, ese es el problema. Vives y te comportas de acuerdo a tus propias convicciones. Ajá, pero ¿de cuándo son esas convicciones? Claro. Tal vez son las convicciones que tuve ayer, o hace 10 años, o hace 30 años, etc. Y el problema es que a veces serle fiel a mis convicciones puede estar en que le soy fiel a mi pasado. Le soy fiel a algo rígido que pienso de mí mismo. Quizá sería hasta un poco más flexible hacerle caso a lo que los demás esperan de mí que seguir queriendo ser fiel a fuerza a lo que antes hicieron, ¿no? Entonces, eso es parte de la complicación. Sí. Parte de lo que hace todo esto. ¿Te acuerdas de la definición que nos gusta del libro que compraste, que hasta le sacamos foto? ¿Cuál? Que decía Husserl que suspender era suspender como lo incuestionado que teníamos. Lo incuestionado del mundo. Y sobre fidelidad y sobre infidelidad y todo esto se convierten en temas que no es fácil cuestionar. Creo que tenemos más convicciones, creo que tenemos más emocionalidad al respecto, ¿no? Que no nos permiten darle la bienvenida a otras opciones más allá de lo que es la convicción. Exacto. Miley dice, lo que me hace romper creencias es que en este tiempo me hace infiel a mí misma. Por supuesto, tenemos todo esto. A ver, ¿qué más por aquí? Claro, lo que podríamos ver si eres infiel a ti misma o eres más fiel que nunca. Exacto, a lo mejor eres muy fiel a ti hoy, eres fiel en este momento, claro. Aunque a lo mejor no soy fiel al Jackie de ayer. Es como si lo estuviera haciendo, ¿a quién le estás siendo infiel? ¿Al de ayer o al de hoy? Porque quizá está siendo muy fiel a la de hoy, ¿no? Exacto, pero no al de ayer, exacto, todo lo pone curioso. Por eso me gusta lo que dices, Marco. En efecto, hacer fenomenología es una aventura.
Y dicen que la infidelidad también, ¿no? Pero bueno, le llaman, a ver, tuviste una aventura, etcétera, etcétera. Son filósofos como Nietzsche, el grupo Nietzsche. Claro, porque además, claro, este es un tema que nos dijeron fenomenología de la infidelidad y nos agarramos de infidelidad como normalmente se entiende en Claro, pero términos de pareja. creo que ibas a explicar algo más, que era más bien como que no podríamos segmentar a una fenomenología de la fidelidad, a una fenomenología de la infidelidad, sino más bien la fenomenología es una manera de ser y estar y aproximarnos a la experiencia más allá de la temática. Sí, 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 exacto. Independientemente de la temática, hacer fenomenología de lo que sea, de la fidelidad, de la infidelidad, de lo que sea, ¿no? Es, a ver, yo preguntaría, ¿tú qué preguntaste, Lupita? Que preguntaste por la fenomenología de la infidelidad. ¿Qué te llevó a hacer esa pregunta? ¿Qué te produjo interés en eso? Claro. ¿Es porque la infidelidad te asusta? ¿Te ha dolido? ¿Se te ha antojado? Aparte, poniendo en caso de la fidelidad que estoy suponiendo de pareja, hay 3 roles diferentes aquí. Claro. Es el que está con una persona y luego está con otra. La persona que sufre que la dejan por la otra, si es que la dejan, por decirlo así, o el tercero en discordia, ¿no? ¿Cuál es el papel desde el que estamos reflexionando? Hay diferentes roles en todo Claro, eso. a lo mejor tú ya disolviste ese constructo en tu vida. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que realmente está moviéndote a hacer esa pregunta? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Lo incluyes como algo que causa daño? ¿Como algo que causa placer? ¿Como ambos? ¿Como algo que tiene que ver con criterios sociohistóricos y culturales? ¿Como algo que crees que es natural? La discusión la quieres llevar a la naturaleza, a una naturaleza, como a veces dicen que es que los hombres son infieles por naturaleza, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? ¿Te interesa llevar la conversación hacia lo natural o no natural de esto? ¿Podrá ser algo meramente cultural y social? ¿Cómo influye las creencias religiosas en todo esto? ¡Puf! Se dispara. Eso es hacer fenomenología de la infidelidad. Preguntarnos. Encontrar la manera de desdoblar las diferentes preguntas para encontrar nuestras propias respuestas. Entonces luego Viridiana dice, así es, por eso no es el tiempo. Sí, una dualidad súper importante. La fenomenología te permitirá traicionar tu propio ideal. Es desde la experiencia de los demás. Pues no sé si la fenomenología te permite o no te permite, porque no está al nivel de permitir o no permitir, ¿no? O sea, la fenomenología está meramente al nivel de hacernos preguntas. O esa parte desde la experiencia de los demás. ¿Finalmente habrá experiencia de los demás? ¿O simplemente estamos todos dentro de la misma experiencia y solo tenemos una perspectiva? Además, solo una perspectiva. Ese es otro aspecto fenomenológico. Exacto. Nos quedan solamente 2 minutos. Entonces, en estos 2 minutos nada más decir que John Zapata dice que para cuándo los libros en Colombia, que está aburrido sacando copias. Gracias, John. Pues los puedes pedir a Amazon. En Amazon los puedes pedir. O también los puedes pedir a través de mi página web www.jackyandresmartinez.com. jackyandresmartinez.com. Ahí puedes solicitarlos y mi equipo te los envía también. Además, estoy de acuerdo, John. No es lo mismo tener una copia que un libro. Sí. Pero es mejor la copia que nada, seguro. Ahora dice Marlene, Jackie, yo lo entiendo desde un self irreal y un self ideal. ¿Es por ahí? No sé, Marlene, porque no sé si haya una cosa llamada self real, fenomenológicamente hablando. Lo que te puedo decir es que claro que tengo una imagen ideal de mí. Y claro que tengo una imagen de mí actual. Y claro que tengo algo que yo soy, o que mejor dicho que voy creo siendo, que soy. pero algo que voy siendo, pero que eso que voy siendo es mucho más amplio que lo que creo que soy. Es mucho más amplio que lo que creo que fui o que lo que espero ser. De tal manera que discutirlo en términos de un self real o un self ideal me parece que lo empobrece, que lo deja chiquitito, porque es mucho más allá de algo como lo que pienso de mí o lo que creo ir siendo. Es algo muchísimo más complejo. La fenomenología me invita a pensarlo en términos complejos. Claro. Además, como la creencia en la realidad disuelve toda esta parte fenomenológica. Porque una de las riquezas que nos da la fenomenología es meternos al mundo de las múltiples perspectivas
al mundo de las múltiples interpretaciones y empezar a convivir más allá de si eso es real o no es real. Y bueno, tenemos que empezar a cerrar. Seguramente hay más preguntas aquí. Muchas gracias por hacernos tantas preguntas, porque entonces las vamos a estar anotando y empezamos con eso la próxima vez que Con dialoguemos. la violencia, ¿no? Tenemos violencia y tenemos más preguntas. Por ejemplo, aquí nos dice, fíjate, tenemos la violencia, tenemos también, pero la violencia es lo mismo que, Claro, que la fidelidad, pero podemos hablar un poquito de violencia en ese sentido también. Y hacernos preguntas sobre ello juntos y hacerles preguntas a ustedes y que intenten contestarnos como amablemente lo están haciendo. Pero tenemos que empezar a cerrar y decirles que el próximo martes vamos a tener solamente una breve entrada en otro horario, porque vamos a tener justo nuestra actividad de los diálogos sobre la existencia. Entonces esta actividad de Ciberexisten la vamos a tener el martes y va a ser de 10 a 2 y de 4 a 8. Entonces vamos a tener Max y yo esta conversación breve, unos 10 minutos para contarles cómo va todo y las noticias que estamos dando, etcétera. Y vengan. Ojalá nos acompañen. Y entonces el próximo martes nuestra conversación va a ser a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Solo 10 minutos donde estemos comiendo, ¿no? Ahí nos filmamos 10 minutos. Y te vamos chismeando de cómo va. Exacto. 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para que aún tengas tiempo de venir con nosotros. Porque fíjense lo que Belinda nos pregunta, que va a estar Belinda con nosotros. Qué bueno que estés, Belinda. Nos dice: Elon Musk y Stephen Hawking justo advierten que la inteligencia artificial podría convertirse en una verdadera amenaza. Se va a poner bueno, entonces vengamos a discutir, a platicar de todo esto, porque así como hay gente que opina, como lo dice Belinda, hay gente que opina lo contrario. Claro. Entonces está buenísimo que podamos discutir y ver cómo sacamos provecho de estas reflexiones. De hacer fenomenología de la tecnología, por ejemplo. Gracias por conversar con nosotros. Como vieron, bueno, es un poco difícil cuando de repente ya teníamos dos temas aquí, entonces de repente hablábamos de fenomenología, de repente hablábamos de fidelidad, de repente de tecnología, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace emocionante. Gracias por seguirnos y por tratar de ir a la par. Gracias por hacer sus preguntas. El próximo martes entonces nos vemos a las 3 de la tarde. Así es. Para hacer una pequeña conversación con ustedes de unos 10 minutos, contarles cómo va todo y seguiremos discutiendo en 15 días, ¿no? Seguiremos hablando con ustedes de todas sus preguntas. Entonces no olviden teclearnos sus preguntas, comentarios, para que los añadamos en nuestras conversaciones. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien, la próxima semana no olviden Ciberexistence. Vamos a dejar aquí los datos, pero se los digo: www.circuloexistencial.org/diálogos, para que vengan a acompañarnos a nuestro aniversario y sigamos discutiendo sobre fenomenología y tecnología. Y 26 cierres de taller y brindis. Correcto. Y además la conferencia de Karen, conflicto interpersonal. Pueden venir solo a la conferencia, por ejemplo, que es el jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche, de 7 a 9 el jueves. Acompáñenos, aquí dejaremos los datos, pero cualquier cosa, www.circuloexistencial/diálogos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos estamos viendo.